Gané 25 millones de dólares en la lotería y no le dije a mi familia. Cuando me exigieron mis ahorros desaparecí para siempre. Tengo una cuenta bancaria en un paraíso fiscal con 25 millones de dólares libres de impuestos y mi madre me acaba de gritar por teléfono, hace 5 minutos, que soy un fracasado egoísta porque no quise prestarle 500 pesos para el tinte de pelo de mi hermana. Mientras ella me insultaba y me decía que nunca llegaré a nada en la vida, yo estaba firmando la compra de un viñedo en la Toscana italiana desde mi oficina con vista al mar. La ironía es tan dulce que a veces sabe a champán caro, pero llegar a este punto de paz me costó perder lo que cualquier persona normal consideraría sagrado, mi propia sangre. Todo comenzó un martes cualquiera, de esos días grises que parecen fotocopias de otros días grises. Yo tenía 32 años y mi vida era, a ojos de mi familia, un desperdicio total. Trabajaba como analista de datos en una empresa de logística, un trabajo aburrido, mal pagado y sin gloria, pero estable. Vivía en un departamento de una sola habitación que olía a humedad cuando llovía, manejaba un Nissan Suru del año 2005 que temblaba si pasaba de 80 kilómetros por hora, y vestía ropa que compraba en rebajas de fin de temporada. Para mis padres, yo era la oveja negra. No porque fuera drogadicto o criminal, sino porque era el mediocre. En su jerarquía retorcida, mis hermanos eran los exitosos. Luis, el mayor, era el empresario. Un tipo con carisma de vendedor de autos usados que siempre estaba metido en el negocio del siglo. Había quebrado 3 veces, debía dinero a medio mundo, pero traía una camioneta del año, que no pagaba, y vestía trajes brillantes. Mis padres lo adoraban. Luis tiene visión, decían. Luego estaba Carla, la menor. La princesa. Carla se había casado y divorciado 3 veces antes de los 30. Tenía 3 hijos de padres diferentes, no trabajaba porque tenía que cuidar a los niños y vivía de la pensión de los exmaridos y, sobre todo, de las ayudas que mis padres le daban, o mejor dicho, que mis padres me obligaban a darle. Ese martes, compré el boleto de lotería por inercia. Era el acumulado más grande de la década. 25 millones de dólares. Lo guardé en la billetera y me olvidé. 3 días después, mientras desayunaba un café aguado antes de ir al trabajo, vi los números en el periódico. Los revisé una vez. El corazón se me detuvo. Los revisé 2 veces. Empecé a sudar frío. Los revisé 10 veces. Me encerré en el baño, con náuseas, temblando como una hoja. Eran mis números. Era yo. Era millonario. En ese instante, mi primer impulso fue gritar. Quise llamar a mi mamá. Quise correr a casa de Luis. Quise decirle a Carla que sus problemas se habían acabado. Pero entonces, como si me hubieran echado un balde de agua helada, la realidad de mi vida me golpeó. Recordé la Navidad pasada. Yo había llegado con regalos modestos para mis sobrinos, libros y juegos de mesa. Luis llegó con las manos vacías pero con una promesa: les voy a llevar a Disney en verano. Todos aplaudieron a Luis. A mí, Carla me miró con asco y dijo: ¿libros? Qué aburrido eres, por eso no tienes novia. Mis padres asintieron. Mijo, deberías esforzarte más, mira a tu hermano qué grandes planes tiene. Recordé las veces que me pidieron dinero prestado. Sumas que para mí eran enormes, fruto de mis ahorros de hormiga. Préstame 5,000 para la letra del carro, decía Luis. Nunca me pagó. Préstame 2,000 para los pañales, decía Carla. Nunca me pagó. Y si yo cobraba, mi madre saltaba: no seas mezquino. Es tu hermano. Tú no tienes hijos, no tienes gastos, a ti te sobra. Ahí, sentado en el borde de mi bañera con el boleto millonario en la mano, tomé la decisión más fría y calculadora de mi vida: me quedaría completamente callado. Ni una palabra. Nadie lo sabría. El proceso fue de película de espías. Contacté a un bufete de abogados en la capital, especializado en gestión de patrimonios anónimos. Me costó dinero, pero valió la pena. Crearon un fideicomiso ciego. Un abogado cobró el premio por mí. Mi nombre no apareció en ningún periódico. El dinero se fue a cuentas seguras en fondos de inversión de bajo riesgo y alto rendimiento. Y yo volví al trabajo el lunes. Con el mismo suru viejo. Con la misma camisa deslavada. Con los mismos zapatos gastados. Fue la actuación de mi vida. Tener 25 millones en el banco y comer un sándwich de jamón barato en el escritorio de siempre requiere una fuerza mental que no sabía que tenía. Pero era necesario. Quería ver hasta dónde llegaban. Quería confirmar mis sospechas antes de decidir qué hacer con ellos. No tuve que esperar mucho. El olor a dinero, aunque ellos no supieran que yo lo tenía, parecía activar su instinto depredador. O tal vez fue la casualidad del universo conspirando para darme la razón.
Un mes después del premio, la situación familiar, que ya era mala, se volvió crítica. Luis llegó a la casa de mis padres un domingo, pálido y sudoroso. Su negocio del siglo, una importadora de electrónicos chinos, había colapsado. Resulta que no había pagado impuestos en 2 años y Hacienda le había congelado las cuentas. Además, le debía dinero a unos prestamistas que no eran precisamente bancos. Voy a perder la casa, mamá, lloraba Luis, un hombre de 40 años hecho y derecho, llorando como niño en el regazo de mi madre. Me van a quitar la camioneta. Mis hijos se van a quedar en la calle. Mi madre, angustiada, miró a mi padre. Mi padre, con su eterno ceño fruncido, suspiró y dijo: tenemos que hacer algo. La familia no se abandona. Y entonces, los 3 pares de ojos se giraron hacia mí. Yo estaba en la esquina de la mesa, comiendo en silencio. Sentí la presión en el aire. Hijo, dijo mi padre, con ese tono de autoridad que usaba para manipularme. Tu hermano está en problemas graves. Lo escucho, papá, dije tranquilo. Necesitamos que ayudes. Tú eres el único que tiene liquidez. Tienes tus ahorros, tienes tu fondo de retiro del trabajo, no tienes deudas. Papá, mis ahorros son para mi vejez. No son muchos. No seas egoísta. Gritó Carla, interviniendo. Luis puede ir a la cárcel. Tus sobrinos pueden perder su techo. ¿Te importa más tu dinero guardado bajo el colchón que la vida de tu hermano? ¿Cuánto necesitas? Pregunté a Luis, solo por curiosidad morbosa. $50,000, soltó él, sin mirarme a los ojos. Para tapar el hueco fiscal y pagarle a los prestamistas. Te lo juro por Dios que te lo devuelvo en cuanto arranque el otro negocio que tengo en mente. Casi me río. $50,000. Para mí, yo millonario, era lo que ganaba en intereses en una semana. Podría haber sacado el celular, hecho una transferencia y solucionarle la vida en 10 segundos. Pero sabía que si lo hacía, sería el fin. Si les daba un dedo, me arrancarían el brazo. Además, $50,000 para mí, yo pobre, significaba endeudarme de por vida, vender todo lo que tenía y pedir préstamos al banco. No tengo esa cantidad, Luis, dije. Y aunque la tuviera, no la voy a tirar en un pozo sin fondo. Llevas 20 años pidiendo prestado y nunca pagas. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi madre se levantó de la silla, temblando de ira. Lárgate de mi casa. Me gritó. Eres una vergüenza. Ver a tu hermano sufrir y no hacer nada. Ojalá hubiera sido tú el que fracasara, al menos Luis tiene corazón. Me levanté. No sentí dolor. Sentí alivio. Agarré mis llaves y caminé hacia la puerta. Recuerden esto, les dije antes de salir. Recuerden que me echaron cuando pensé que no tenía nada. Los siguientes 6 meses fueron un experimento social fascinante. Aunque me habían echado, me seguían llamando. No para pedir perdón, sino para exigir. Carla me llamaba llorando: a los niños los van a sacar del colegio privado si no pago la mensualidad. Por tu culpa el abuelo tuvo que usar sus ahorros para ayudar a Luis y ahora no me pueden ayudar a mí. Yo simplemente decía: no tengo dinero. Y colgaba. La presión subió de nivel. Organizaron lo que llamaron una reunión familiar urgente en casa de mis padres. Me citaron un viernes por la noche. Fui, solo por curiosidad, llevando una grabadora de voz en el bolsillo. Quería tener pruebas. Quería recordar por qué iba a hacer lo que iba a hacer. Cuando llegué, el ambiente era de tribunal de la Inquisición. Mi padre estaba sentado en su sillón principal. Luis estaba a su derecha, bebiendo whisky, que seguramente compró con el dinero de la pensión de mi padre. Carla estaba a la izquierda. Me sentaron en una silla de madera dura en el centro. Hijo, empezó mi padre, fingiendo calma. Hemos estado revisando las cuentas. Sabemos que te acaban de dar tu aguinaldo y tu fondo de ahorro. ¿Revisando mis cuentas? Pregunté, alzando una ceja. Bueno, hicimos unos cálculos de lo que ganas, admitió Luis. Y sabemos que tienes capacidad de crédito. El banco te prestaría fácil los 50,000 si pones tu nómina de garantía. Me quedé helado. Habían estado planeando cómo endeudarme. Queremos que pidas ese préstamo, dijo mi madre. Es lo justo. Luis es el mayor, él lleva el apellido. Él nos va a sacar de pobres cuando su negocio funcione. Tú estás bien solo. No necesitas tanto. Es hora de que te sacrifiques por el equipo. ¿El equipo? Pregunté, sintiendo una furia fría subir por mi espalda.
¿Cuándo fui parte del equipo? Cuando me gradué de la universidad, no fueron a mi ceremonia porque Luis tenía un partido de fútbol amateur. Cuando me operaron del apéndice, tuve que tomar un taxi solo al hospital porque ustedes estaban en el cumpleaños de la hija de Carla. ¿Ese es el equipo? Deja de victimizarte. Explotó Carla. Siempre con tus traumas del pasado. Madura. Se trata de dinero, no de sentimientos. Exacto, dije, poniéndome de pie. Se trata de dinero. Y ustedes solo me quieren por lo que creen que pueden sacarme. Si sales por esa puerta sin firmar los papeles del préstamo, amenazó mi padre, poniéndose rojo, olvídate de que tienes padres. Te desheredamos. La casa, lo poco que tenemos, todo será para Luis y Carla. Miré la casa. Vieja, con humedad, llena de muebles desgastados y mala energía. Y sonreí. Una sonrisa genuina, amplia, que los desconcertó. Está bien, dije. Quédense con todo. Quédense con sus deudas, con sus dramas y con su miseria. No quiero su herencia. No quiero su apellido. Maldito egoísta. Me gritó Luis mientras yo caminaba hacia la salida. Te vas a arrepentir. Vas a venir arrastrándote cuando estés viejo y solo. Salía la noche fresca. Me subí a mi Suru. Arranqué. Y mientras me alejaba, marqué el número de mi abogado. Señor Solís, dije. Ejecute el plan B. El plan B era la desaparición total. Al día siguiente, presenté mi renuncia en el trabajo. Mi jefe, un tipo déspota que me había negado aumentos durante 5 años, se quedó con la boca abierta cuando le dije, renuncio, y no voy a darte 2 semanas de aviso. Me voy hoy. Ahora. Dejé mi gafete sobre su escritorio y salí silbando. Esa misma tarde, entregué las llaves de mi departamento rentado. Vendí el Suru a un deshuesadero por una miseria, solo para no dejar rastro. Tomé un taxi al aeropuerto y volé a una ciudad en la costa, a 1000 kilómetros de distancia, donde mi abogado ya había comprado una propiedad a nombre de una sociedad anónima. La casa era indescriptible. Paredes de cristal frente al Océano Pacífico, piscina infinita, 4 habitaciones, cocina de chef. La primera noche que dormí ahí, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y sábanas de hilo egipcio de $1000, lloré. Lloré no por tristeza, sino por la tensión acumulada de años de ser el menospreciado. Lloré porque, por primera vez en mi vida, era libre. Durante los primeros meses, mantuve un perfil bajo digitalmente. Cambié mi número de teléfono. Cerré mis redes sociales antiguas. Abrí unas nuevas bajo un seudónimo. Me dediqué a sanar. Fui al gimnasio, contraté un nutricionista, un entrenador personal y un terapeuta. Empecé a invertir. No a lo loco, sino con estrategia. Bienes raíces, startups tecnológicas, bonos del Estado. Mi fortuna de 25 millones empezó a crecer. 30. 35. El dinero llama dinero, es una verdad universal. Viajé. Fui a Japón a ver los cerezos en flor. Fui a la Patagonia a ver los glaciares. Fui a Nueva York a ver obras de Broadway en primera fila. Y en cada viaje, pensaba en ellos. No con nostalgia, sino con una curiosidad distante. ¿Qué estarían haciendo? ¿Ya habrían perdido la casa? El karma, como un reloj suizo, llegó a su tiempo. No tuve que mover un dedo. No tuve que vengarme. La incompetencia y la maldad se destruyen a sí mismas. Me enteré de todo 3 años después. No porque yo los buscara, sino porque el mundo es pequeño y las redes sociales son chismosas. Un primo lejano, al que no había bloqueado de mi nueva identidad, porque nunca me pidió nada, posteó una actualización pidiendo oraciones por la familia. La curiosidad me ganó. Le escribí un mensaje privado. ¿Qué pasó? Me contó la historia de terror. 6 meses después de que me fui, el banco ejecutó la hipoteca de Luis. Le quitaron la casa y la camioneta. Su esposa, harta de las mentiras y las deudas, lo dejó y se llevó a los niños. Luis, desesperado, intentó falsificar la firma de mi padre para sacar un préstamo sobre la casa de mis viejos. Lo atraparon. No fue a la cárcel porque mi padre, en un acto final de estupidez, vendió la casa familiar para pagar la fianza y las deudas de Luis. Sí, vendieron la casa donde crecí. Esa herencia con la que me amenazaron. Se esfumó. Ahora, mis padres vivían en un departamento de interés social, rentado, en una zona peligrosa de la ciudad. Vivían hacinados con Carla y sus 3 hijos, porque Carla también había sido desalojada de donde vivía. Luis dormía en el sofá de la sala.
Eran 8 personas en 50 metros cuadrados. Sin dinero. Con deudas. Con salud deteriorada. Mi padre había sufrido un preinfarto por el estrés. Mi madre tenía diabetes no controlada porque no le alcanzaba para los medicamentos de marca. Carla trabajaba de cajera en un supermercado, ganando el mínimo, odiando cada segundo de su vida. Leer aquello me provocó una sensación extraña. No fue alegría. No soy un sádico. Fue una profunda lástima. Lástima por los ciegos que fueron. Pudieron tenerlo todo. Si me hubieran tratado con un gramo de respeto, con un mínimo de amor, yo habría compartido mi fortuna con ellos. Les habría comprado casas a todos. Habría pagado la educación de mis sobrinos. Habría pagado los mejores médicos para mis padres. Pero eligieron al caballo equivocado. Apostaron todo a Luis y a la manipulación, y perdieron. Pensé que ahí acabaría la historia. Pero la desesperación tiene un olfato agudo. Un día, mi teléfono personal, el nuevo, el privado, sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero esperaba una llamada de mi arquitecto. Bueno. ¿Hijo? La voz era temblorosa, vieja, rota. Era mi madre. Me quedé helado. ¿Cómo consiguieron el número? Luego recordé al primo lejano. Seguro los presionaron hasta que soltó algún dato. ¿Quién habla? Dije, fingiendo no reconocerla. Soy yo, tu mamá. No cuelgues, por favor. Llevamos años buscándote. Contratamos un investigador privado con lo último que nos quedaba, bueno, en realidad le debemos dinero, pero nos consiguió tu número. ¿Qué quieren? Mi voz fue hielo puro. Hijo, estamos en la ruina, rompió a llorar. Vivimos como animales. Tu padre está muy enfermo, necesita una cirugía de corazón y en el hospital público hay lista de espera de 1 año. Se va a morir, hijo. Luis está deprimido, no sale del sofá. Carla no puede con todo. Hizo una pausa para tomar aire. Sabemos que te va bien. El investigador dijo que tienes propiedades. ¿Qué viajas? No sé cómo lo hiciste, seguro te metiste en cosas raras, pero no nos importa. Somos tu familia. Tienes que ayudarnos. Perdónanos por lo que dijimos esa noche, estábamos estresados. Pero la sangre llama. Necesitamos dinero, hijo. Mucho dinero. Sácanos de aquí. Cómpranos una casita. Algo sencillo. Por favor. Cerré los ojos. Imaginé la escena, mi madre llorando en ese departamento hacinado, con mi padre tosiendo de fondo y mis hermanos fracasados esperando a ver si la gallina de los huevos de oro finalmente ponía un huevo para ellos. ¿Estás ahí, hijo? Insistió ella. Dios dice que hay que honrar a padre y madre. Esa mención a Dios fue el límite. Escúchame bien, señora, dije, y el señora le dolió más que un insulto. Yo honré a mis padres trabajando duro, siendo honesto y tratando de ser un buen hijo durante 30 años. Ustedes me escupieron en la cara. Me llamaron fracasado. Me intentaron obligar a endeudarme para salvar al exitoso de Luis. Nos equivocamos. Gritó ella. Pero ya pagamos. Mira cómo vivimos. ¿No tienes piedad? La piedad se gana con humanidad, y ustedes me trataron como un cajero automático defectuoso. Tengo una pregunta para ti, si yo siguiera siendo el empleado pobre del Nissan Suru, ¿me estarías llamando para pedirme perdón? ¿O me estarías llamando para pedirme que pidiera otro préstamo? Se quedó callada. El silencio otorgó la respuesta. Eso pensé, dije. No me buscan a mí. Buscan mi dinero. Y mi dinero está muy ocupado siendo disfrutado por la única persona que se lo ganó, yo. Eres un monstruo. Chilló, volviendo a su verdadera naturaleza. Ojalá te pudras con tu dinero. Vas a morir solo. Tal vez muera solo, respondí con una calma zen. Pero moriré en una cama de seda, con vista al mar y con la conciencia tranquila de que nunca le robé ni le hice daño a nadie. Adiós. Colgué. Y bloqueé el número. Luego, llamé a mi compañía telefónica y cambié mi número de nuevo. Le mandé un mensaje a mi primo lejano advirtiéndole que si volvía a dar mi información, mis abogados se encargarían de él. Esa fue la última vez que hablé con ellos. Han pasado 7 años desde que gané la lotería. Hoy estoy escribiendo esto desde la terraza de mi casa en Bali. El sol se está poniendo y el cielo es de un color violeta y real. Tengo una pareja maravillosa, Elena,
que no sabe exactamente cuánto dinero tengo, sabe que estoy cómodo por inversiones, y me ama por mis chistes malos y mi forma de preparar café, no por mi cuenta bancaria. Mis hermanos siguen en su ciclo de miseria. Me enteré de que Luis terminó en la cárcel unos meses por fraude menor. Carla sigue saltando de trabajo en trabajo. Mis padres siguen vivos, pero amargados, culpando al destino y al hijo ingrato de su desgracia, incapaces de ver que ellos mismos cavaron su tumba con la pala de la soberbia. A veces, la gente me pregunta si no me siento mal. Si no siento que debería haberles tirado unas migajas. Y la respuesta honesta es no. Ni una pizca. El dinero no cambia a las personas, solo las amplifica. Si yo les hubiera dado dinero, solo habría financiado su autodestrucción y prolongado mi tortura. Hoy vivo mi mejor vida, viajes por el mundo, casa de ensueño, inversiones que crecen solas y una paz que el dinero no compra, pero que protege blindando mi puerta contra los vampiros emocionales. Cada vez que recuerdo aquel boleto de lotería en mi mano temblorosa, solo sonrío, sabiendo que la mejor inversión que hice no fue en la bolsa, sino en mi propia libertad. Quedarse callado fue, sin duda, la jugada maestra. ¿Alguna vez has tenido que ocultar un éxito para que tu familia no se aprovechara? Cuéntame en los comentarios, tu historia podría ser la próxima. Recuerda que a veces, el silencio es el escudo más poderoso. Síguenos para más relatos.